9:35. Horacio, bueno, vamos a hablar un poco de tu nota de ayer en el cohete a la luna sobre el crédito con el FMI, sí, que parece que está flojo de papeles. Muy flojo de papeles. Muy. Nosotros en el cohete a la luna tenemos un columnista que es Pedro Vizcay. Sí, genio. Vizcay, un genio. Vizcay fue director del Banco Central designado en el año 14 por Alejandro Vanoli. Y cuando llegó el gobierno de Macri y el presidente del banco era Sturzenegger, Vizcay le advirtió por escrito, cumpliendo con sus obligaciones, varias veces que la política indiscriminada de emisión de letras del Banco Central, LEVAX, era una bola de nieve que en algún momento podía terminar en forma desastrosa. Sí. Esas letras se emitían en función de una concepción monetarista muy ortodoxa, muy estricta, que considera que la inflación es un fenómeno monetario propio de la emisión de dinero. Entonces, tomaron préstamos privados a lo pavo, una cantidad descomunal, a partir del pago a los buitres, y usaban esos dólares para financiar gastos en pesos, sí, lo cual es una enorme irracionalidad. Como los pesos en la teoría ortodoxa son causantes de inflación, tenían que esterilizarlos, que es la palabra que usan los economistas, es decir, retirar los pesos de circulación. Para eso emitían las LEVAC, que eran una inversión financiera a muy corto plazo y con altísima tasa de interés. Vizcay les advertía, miren, en algún momento esto va a superar, y su predicción fue correcta, la base monetaria, sí, y como son de corto plazo, tienen que renovarse permanentemente, y basta que una vez no haya una renovación suficiente de esas letras para que se produzca una corrida. Bueno, todo eso se fue cumpliendo. Sí. Te hago un paréntesis, del despido de Vizcay, cuando Macri lo despide por decreto, estuvo fundamentado porque decía que incumplimiento de deberes de funcionario público, porque decía estas cosas públicamente, claro, además de dejarlas por escrito, porque todas estas actas que vos mencionás del Banco Central son secretas, no se puede acceder. Cosa insólita en los bancos centrales del mundo. O sea, las actas de la Fed, del Banco Central, son públicas, claro, son públicas las discusiones y son públicos los borradores de las discusiones y cómo van cambiando de posición incluso los miembros del directorio de la Fed. Acá no podemos ni conocer lo que se discute adentro, y parece que Vizcay, como tenía posiciones públicas donde decía todo esto, no podía ni siquiera decirlo, y lo acusaban a él de ser el que causaba inestabilidad financiera. Fantástico, fantástico. Bueno, el hecho es que esa política de endeudamiento a lo pavo llevó a una situación de crisis. En febrero del año 18, los amigos financistas internacionales del presidente del Banco Central, el primo Toto, Caputo, le dijeron no hay más. Entonces, en el mes de mayo, el 15 de mayo, vencían 30.000 millones de dólares de LEVAX y había serias dudas de que fueran renovadas. Entonces, una semana antes, el 7 de mayo, Macri anunció que, como pasaron cosas, había decidido abrir negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sí. A eso se refiere Alberto Fernández cuando habla que Argentina estaba en un default virtual de no ser por la ayuda del fondo, digamos, claro, estos 30.000 millones que no se hubieran podido ni volver a rolloutear ni pagar en el momento en el que vencían. Así es. Bueno, entonces el 8 de mayo Macri hizo el 7 de mayo Macri hizo ese anuncio, el 7 de junio se anunció que se había firmado la carta de intención por un crédito de 50.000 millones de dólares.
50.000 millones de dólares es el mayor crédito concedido por el Fondo Monetario desde su creación en 1944 a un solo país. Implica el 60% de su compromiso crediticio, es decir, lo que le prestó a la Argentina es 6 de cada 10 dólares que tiene prestado el Fondo Monetario. Tremendo. Y además es el mayor préstamo contraído por la Argentina en toda su existencia. Decir que no se puede, pero estamos a esto de fundir al fondo. Bueno, la burguesía argentina tiene un pedigree fantástico en ese sentido. Fundieron a la banca Barings, al Banco de Inglaterra. Sí. Mira, si logramos eso. Sí, estamos en ese camino, y además ahí a Trump no le parece mal. A Trump no le parece mal, porque Trump no es muy simpatizante del Fondo Monetario. FMI. Mira. Lo ve como una intromisión en las decisiones soberanas de Estados Unidos. Esta nueva derecha tiene esa lectura. Bueno, el diario La Nación publicó una cronología titulada Cronología de un programa gestado bajo extrema presión, donde cuenta, digamos, cómo el primer contacto fue el 8 de mayo y el 7 de junio se firmaba la carta de intención. Vizcay leyó eso y dice, pero esto no puede ser, ¿cómo? En menos de un mes, estos procesos llevan mucho tiempo, no son instantáneos, no, esto es raro. Bueno, él, después de su despido en el Banco Central, creó una organización que se llama Centro de Estudios para la Integración Financiera, y se puso de acuerdo con el Vasco Murúa, que es el directivo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y con otro de los subgerentes despedidos del Banco Central, Eduardo Codiani, e hicieron una serie de pedidos de información invocando, la ley de acceso a la información pública. Hicieron un pedido de información al Banco Central, al Ministerio de Hacienda, invocando que querían conocer el dictamen del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. Yo anoche me equivoqué, dije la Ley de Procedimiento Administrativo, no, es la Ley de Administración Financiera. Ese artículo 61 dice que en caso de una toma de crédito que endeude, digamos, a la República Argentina, es necesario un dictamen previo del Banco Central sobre el impacto que eso tendría sobre el balance de pagos. Entonces piden todo eso. Les niegan todo, no les dan nada, ni en el procedimiento administrativo, ni en el procedimiento judicial. Y el fiscal general en lo contencioso administrativo federal, Rodrigo Cuesta, apela y dice que, citando a la Corte Suprema de Justicia, que la información pública no es propiedad del Estado, sino de los ciudadanos, y que es indispensable para que puedan controlar las decisiones que toman las autoridades, y además les dan, ante el pedido les dan fotocopias de los documentos, pero no les dan el acceso al expediente completo en formato digital, que es lo que ellos habían pedido, que es lo que permite controlar la autenticidad, fechas de producción, inalterabilidad y otras características del documento que no pueden verificarse en una fotocopia de papel, dice el fiscal Cuesta. Claro. ¿Se acuerdan de la causa de la encuadernadora Glock? Sí. Bueno, ahí tampoco está. Bueno, finalmente el Ministerio de Hacienda, apurado por todos estos recursos, decide entregar 2 expedientes administrativos. Y ahí viene, agárrense, ahí viene la gran comprobación. El expediente administrativo se inició 9 días después de la firma de la carta de intención. Increíble. Es decir, todo el trámite administrativo fue iniciado después para cumplir con una formalidad, pero no se hizo antes como manda la ley. No hay constancia de que existiera un dictamen. Bueno, 9 días después de la firma y 1 semana después del pedido de información. Claro. Si no se lo pedían, tampoco lo hacían. Obvio. Se armaron el expediente a medida
de un crédito que tomaron sin ninguna justificación y sin ningún expediente que lo avale. 57.000 millones de dólares, 50.000 en la primera vuelta y 7.000 en la ampliación, cuando ya no, como un mes después ya no habían cumplido lo comprometido. Lo que es impresionante. No hay constancia de que existiera un dictamen jurídico previo a la firma de la carta de intención. No consta un dictamen del Banco Central como ordena la ley de administración financiera. No hay ningún acto administrativo que fundamente la decisión de tomar el crédito. No hay un decreto presidencial al respecto. No hay una resolución del directorio del Banco Central. No hay una resolución del Ministerio de Hacienda. Ni siquiera consta que se haya suscrito acuerdo alguno. Solo está la carta de intención. Qué bárbaro. Bueno, a mí me parece que esto es de una gravedad extrema. Sí, claro. Extrema. Anoche veíamos en el Destape Web una entrevista a una mamá de un nene de 13 años que murió porque el IOMA, el Instituto de Obra Social de la provincia de Buenos Aires, no le entregó a tiempo la medicación contra la leucemia. La dosis llegó una semana después de la muerte del chiquito y mostró el papeleo que le hacían llenar para obtener la dosis de esa droga que se llama vincristina, que le estaba haciendo bien al pibe, se estaba recuperando, pero no le entregaron la dosis y el pibito se murió. Es decir, para obtener una dosis de vacuna contra la leucemia para un pibito de 13 años, hay que llenar una enorme cantidad de papeles, hay que hacer una enorme cantidad de trámites. Para obtener un crédito de 57.000 millones de dólares, lo único que hay que hacer es un discurso de 2 minutos de Macri diciendo hemos abierto negociaciones con el Fondo Monetario. Es tremendo. Es tremendo. Esto, bueno, como dice Ari Ligerat, tendrá consecuencias.